Taurino, aficionados, compañeros de los medios de comunicación, señoras y señores. Permítanme que antes de acometer de forma explícita la función que me ha sido asignada en este acto, someta a su comprensión y, en su caso, a su benevolencia, las causas que motivan la comparecencia de un vallisoletano en una tierra tan alejada de la suya y en un escenario de acreditada raigambre que es esta plaza real de toros del puerto de Santa María. En primer lugar, decir que el culpable de la implicación de quien les habla en este evento es mi paisano Carlos Zúñiga, con quien me unen lazos de amistad promovida por un lejano parentesco desde mucho antes de que se convirtiera en uno de los valores jóvenes más consolidados en la difícil escalada del empresariado taurino. Y en segundo lugar, quienes me conocen saben que no es una lisonja gratuita, porque soy un impenitente enamorado de estas tierras del sur, de sus ríos y sus mares, de su cultura y su folclore, de sus toros y sus toreros, de esta baja Andalucía que cuanto más baja se torna, más alta es la apetencia que me despierta. Conste que no soy el primer castellano de Valladolid que se manifiesta en estos términos. Hace ya varias décadas se presentó en este mismo lugar uno de Valladolid, que fue novillero, y su hijo matador de toros, ambos con el apellido Ortega, este último de nombre Celso, ya fallecido, por desgracia, con inconsolable premura. Así pues, aquí estoy, lanzando al aire las primeras notas de mi corneta de pregonero, para anunciar la próxima llegada del tren de las fiestas de toros al corazón de la bahía de Cádiz, a una ciudad palaciega y castrense, monumental en lo civil y lo eclesiástico, de calles estrechas con ventanas enrejadas de bajura inverosímil, donde muy antaño las mocitas pelaban la papa entre geranios. Y por supuesto, punto de referencia de la España colonial por su legendaria condición portuaria como anclaje permanente de las galeras reales. Todo es real en este puerto mariano y marinero, que regala al Atlántico el agua dulce del Guadalete, que es el río que viene de la Janda, el lugar por donde entró el ejército omeya para intentar islamizar a una incipiente España cristiana y visigoda. Pero también esa tierra de la Janda es aguanosa y bravía, donde embisten coléricos los vientos de mugientes acentos y engendra fiero ardor la hierba blanda. Como escribiera probablemente a la sombra de eucaliptus, olivos y acebuches en su finca familiar de Jandilla, el ganadero don Juan Pedro Domecq y Díez. En efecto, todo es real con mayúscula en el puerto de Santa María, por su doble pertenencia a la realeza y a lo verdadero, real. Hasta esta plaza de toros es real por derecho propio adquirido, y este palquio regio que tengo a la espalda nos lo contempla y así lo atestigua. Para alguien de tierra adentro, como este modesto pregonero, venir hasta aquí es llegar a buen puerto. Es tomar contacto con las viejas castas fundacionales del toro de Lidia a través del encaste que los hermanos Gallardo promovieron hasta tomar el definitivo asiento en las legendarias ganaderías de Miura y Pablo Romero. Es adentrarse en los efluvios de la rama más espiritual de la literatura, que es la poesía, porque aquí, precisamente aquí, el destino quiso que se encontraran las almas sensibles de Fernando Villalón, otro poeta ganadero, y los simplemente poetas Pedro Muñoz Seca y Juan Ramón Jiménez. Tres personalidades dignas de estudio, tres versificadores de la lidia, a la caza de sus respectivas musas y nirvanas, que compartieron pupitres en las aulas entonces mitad cuartel, mitad convento del Colegio de los Jesuitas San Luis Gonzaga. El más acendrado de los poetas portuenses, Rafael Alberti, por ser marinero en tierra, fue cabalgando por otras ondas en su calidad de viajero impenitente, y su coetáneo, Augusto Upold, de ascendencia alemana, siempre tuvo en este puerto el mejor anclaje para disfrutar de su ocio y recrear su vista. Para fortuna nuestra, ambos,
junto a otros esclarecidos vates de la Andalucía más creativa en esta disciplina literaria, encontraron hueco para introducir en su obra el tema taurino en general y la referencia a esta plaza de toros en particular. Un monumento histórico-artístico que lleva cerca de siglo y medio, 143 años y un mes en este mismo día, engrandeciendo este patrimonio de la ciudad. Una plaza abierta al arte del toreo en el palenque del inmenso ruedo que esta tarde nos alberga, donde se dieron cita a los más grandes artistas de épocas pasadas y, por supuesto, se darán las del futuro. Y este futuro, el más inmediato, es el argumento principal que se trata de desarrollar en este acto. Dar carta de naturaleza a los carteles de los festejos taurinos, corridas de toros, novilladas y otros festejos colaterales, que este año podrán disfrutar los aficionados portuenses y los que desembarcarán en este puerto por tierra y mar, fundamentalmente. En una ya muy lejana antigüedad, siendo de madera la plaza levantada sobre el ejido comunal de San Francisco, a los toros del puerto se llegaba en calesas conducidas por aurigas y lacayos y ocupadas por aficionados que acudían a este punto de la geografía gaditana en busca de emociones. Unas carretelas tiradas por caballos enganchados a distintas potencias, adornados con cascabeles y bordajes, que hicieron célebres por su belleza el conjunto que formaban las bestias de tiro, la confortabilidad del vehículo y la suntuosidad del pasaje. Lo cuenta José María Gaona, el tío Canillitas, mi maestro en el escribir de toros, en esta deliciosa remembranza que con su venia y la de todos ustedes me permito transcribir. Las tardes de corrida, Cuchares y el Chiclanero en cartel, eran clásicos los viajes al puerto de Santa María, luciendo cierta chaqueta con adornos que recibía, como aquel viejo cante, fraguado al compás del trote, el nombre de Caleseras. En Cádiz, presidida la empiezo o entrada por su patrona la Virgen del Rosario, existe una cuesta llamada precisamente Cuesta de las Calesas. Allí debió nacer esta graciosa copla, a través de la cual se adivina la inoportunidad, lunar, moño y mantón, de una de aquellas cigarreras, jamonas y pericuestas, rubicundas y rollizas de menudo y caracoles, de grada de sombra y llave de alcoba guardada en el pecho. Yo no paro en la cuesta, señora Tomasa. Aguante usted un poquito, que nada le pasa. Alcancé a ver este tipo de exhibiciones en calesas durante los prolegómenos de las corridas de toros en el puerto en los primeros años 90 del pasado siglo, creo recordar. Los enganches siempre fueron un espectáculo deslumbrante, inocuo y alegre para la vista. La doma del caballo, la destreza de quienes manejan las riendas, que lo dirigen, y el colorido que desprende tan espectacular cortejo, siempre fue un complemento de lujo llamado a colación en corridas de máximo relumbre. Sirva esta evocación de la forma vehicular que antaño tuvieran las gentes de Andalucía para acudir a las fiestas de toros en el puerto, descrita por la pluma certera e ingeniosa de mi añorado tío Canillitas, para hacer una breve semblanza de su figura. Fue un sabio, remolón y escéptico, que nació mirando al mar de su Cádiz querido, me honró con su tutela y me regaló una buena parte de su asombrosa capacidad para saber de toros, introduciéndome en la entraña misteriosa de la imagen del toro y el arte del toreo. Dudo que haya sido capaz de aprovechar tan inmenso caudal de buenaventura, pero sí quisiera aprovechar este momento para hacer público homenaje a un hombre que escribió sobre la fiesta de los toros desde una cabeza llena de recursos y perfectamente ordenada, al dictado de su corazón sensible y su alma de poeta. Un gaditano excepcional, injustamente valorado y dolorosamente desconocido para muchos aficionados, especialmente los más jóvenes, con quien tuve la fortuna de compartir muchas tardes de toros en Madrid, al tiempo que tomaba unas lecciones de historia del toreo magistrales y gratuitas. También la fortuna quiso que, a base de un enconado trabajo de pesquisas y averiguaciones, lo localizara hace ya muchos años en una residencia para mayores de Cádiz. Cuando lo tuve conectado al teléfono, me nombró por el cariñoso diminutivo de mi segundo apellido. Aquí estoy, Romancito, escuchando el cascabeleo de las murillas que vienen a por mí. Y al poco tiempo, esas murillas llegaron
cuando ya se había perdido su mirada tan llena de nostalgia y de caleta. Dios te guarde, maestro. Él que estará contigo sabe que este recuerdo que hoy te dedico desde el puerto de Santa María acaba de salir del más recóndito lugar de mi conciencia. Échale que considero pertinente digresión, habré de retomar el hilo del ovillo que contiene el motivo de esta comparecencia. Cuando acudí por primera vez a presenciar, y de paso comentar para la televisión española, una corrida de toros en el puerto, era empresario de esta plaza real Enrique Barrilaro. Don Enrique, para entendernos. Porque a Barrilaro, como a su empecatado socio y amigo Canorea, las gentes del toro le pusieron el don delante del nombre de pila y con él se fueron ambos de este mundo. Con don Diodoro Canorea disfruté de una relación estrecha, sumamente afectiva y leal. Con don Enrique Barrilaro, en cambio, apenas tuve ocasión de tratarle en cercanías. Sin embargo, le recuerdo como un personaje singular y carismático, obsesionado con apartarse de lo cotidiano y vulgar. Un hombre empeñoso en ser diferente. Su proverbial forma de afrontar las dificultades que para cualquier empresario común podrían alcanzar la calificación de trágicas era de lo más desconcertante. Y su particular manera de oficiar en las faenas gruesas de los prolegómenos de la corrida, un acto de narcisismo difícilmente evaluable. Una mañana, penumbrosa, en el portalón de esta plaza, y entonces bajo la inquietante taxidermia de las cabezas de 6 toros ensabanados de Osborne, mientras el orondo empresario afrontaba la peligrosa situación de sustituir a 2 toreros anunciados en el cartel que habrían de torear esa misma tarde y con un camión en los corrales cargado de toros por desenjaular, aquel hombre, haciendo gala de una cachaza increíble, me estaba proponiendo televisar, fíjense, algún día, una corrida de toros en esta plaza, pero a plaza partida, sirviendo el producto de ese invento, según él, al unísono en doble emisión, una por la 1 y otra por la 2, era muy sencillo para él. Más aún, aquel día, una vez cerciorado de haberse encontrado a los toreros que sustituían a los anunciados, me acerqué a los corrales, el tiempo apremiaba, y comprobé que los toros a lidiar en apenas unas horas después aún no se habían desembarcado y por tanto tampoco reconocido por la autoridad competente. Con el nerviosismo propio de quien teme un desastre sin paliativos, pregunté a uno de los empleados el motivo de tan sorprendente situación y la respuesta me pareció sencillamente increíble. Hasta que no venga don Enrique no se puede. Él tiene que decir, va toro. Y en efecto, uno a uno, cada cual con su va toro correspondiente, fueron saliendo los cornúpetas de su asfixiante calabozo por debajo de la puerta de guillotina. Nos dieron las tantas, pero la corrida se celebró sin más contratiempos. Es indudable, en cualquier caso, que el tándem Barrilaro-Canorea dio un impulso espectacular a la temporada taurina del mes de agosto en el puerto de Santa María, a lo largo de su dilatada gestión en esta plaza de más de 40 años con algunas intermitencias, haciendo de esta plaza real, que se codeara con intensidad de festejos en la categoría taurina con algunas plazas emblemáticas, sobre todo del norte de España, como Bilbao y San Sebastián. Se viven ahora otros tiempos distintos, más operativos quizá, tanto más eficaces y dinámicos como menos proclives a ingresar en el anecdotario de la fiesta y más alejados del romanticismo, que duda cabe. Pero son los que tenemos, y en ellos se hallan instalados miembros de nuevas generaciones, como el que en la actualidad gestiona esta plaza con su empresa Circuitos Taurinos, que llegan a la fiesta con nuevos aires, nuevos métodos, nuevas tecnologías y la lógica ambición del que aspira a culminar brillantemente su cometido, lo cual no impide que en ellos se instalen aquellos factores y valores que sirvan de fuente de inspiración a intelectuales y artistas para quienes la fiesta de los toros y el arte del toreo son 2 canteras inagotables. Por eso he querido hacer hincapié en la poesía y en los poetas que por aquí pasaron o aquí nacieron, porque siento que son consecuencia de la forma, el fondo y la peculiaridad de una tierra que contribuye de manera decisiva a dibujar el perfil de quienes la habitan, conformando esa característica racial que llamamos idiosincrasia. Puede que este pregonero y quienes me hacen la merced de escuchar su perorata tengan idiosincrasias distintas, pero no así las sensibilidades,
porque la sensibilidad es hija de la emoción y las emociones, cuando son auténticas, no tienen kilometraje. Por tal motivo, me siento profundamente agradecido y halagado cumpliendo la tarea de denunciar lo que se ha titulado como la temporada taurina del año 2023. Un ciclo de toros que se aleja de lo que de forma habitual y en términos generales se entiende como feria. No es tal, porque el programa, al abrigo de aquellos mercados al aire libre en que campesinos y ganaderos se alineaban con animales de campo y de tiro, en este caso no tiene razón de ser. Es más, con independencia de la duración y ubicación en el calendario, considero más adecuada y más certera la citada denominación de temporada taurina, porque a su rebufo también se pueden solapar otras ofertas de ocio y actividades culturales. Ahora bien, en el toreo y en el flamenco, la palabra feria tiene bien acreditada su familiaridad y concomitancia por la vía identitaria de un apellido. Gracias. Y es que Feria fue el apellido materno de una de las mejores bailadoras de todos los tiempos, la gaditana Gabriela Ortega Feria, madre de una gloriosa dinastía de toreros, los gallos del señor Fernando Gómez, de los cuales el polluelo llamado José es universalmente conocido, reconocido como el rey de los toreros. De estos dos apellidos, Ortega y Feria, se derivan también artistas grandiosos del toreo y el cante hondo como Rafael Ortega, el tesoro de la isla, y Manolo Caracol. ¿Y sí? Sí, aquí en el puerto de Santa María vino a nacer un torero, el mejor y más grande de todos ellos, sin menoscabo de otros de variada trascendencia en la historia taurina de esta ciudad, que lleva Feria por primer apellido, aunque sea popularmente conocido por su apodo Galloso. ¿Verdad, José Luis? A ti te conocí una tarde de toros en la Feria de San Mateo de Valladolid del año 1979, después de la exitosa corrida de un ganadero llamado, fíjate, Diego Puerta, con Paquirri y Ruiz Miguel en el cartel. Estuviste soberbio en el tercer toro, al que le cortaste las dos orejas. Y después de la corrida, no sé si te acordarás, te invité a un programa de radio cara al público que dirigía entonces en Radio Cadena Española de Radio Nacional de España y se celebraba en las dependencias de la Feria de Muestras de Valladolid, un enorme espacio que estaba reventado de público. Entonces yo era un novillero de la información taurina y tú, era prácticamente desconocido, y tú un referente en el escalafón de matadores de toros. Por tanto, es posible que no lo recuerdes. De lo que sí te acordarás es del día de tu alternativa aquí en esta plaza, donde saliste lanzado hacia el estrellato 24 días después de que te precediera en antigüedad tu gran rival cuando novillero José María Manzanares. Curiosamente, hace un par de años, un nieto de Antonio Bienvenida, tu padrino de alternativa, corroboró lo que yo ya sabía. Su abuelo realizó esa tarde en esta plaza real la mejor faena de su vida. A nadie se le oculta que el cante, el baile y el toque flamenco son disciplinas artísticas hermanadas entre sí y empadronadas en la zona más sureña de Andalucía, y que el arte del toreo y del flamenco están unidos por el cordón umbilical de un parentesco tan verídico como indescifrable. Uno de los patriarcas del flamenco, el gitano gaditano Enrique el Mellizo, figuró como puntillero pero vestido de luces en la cuadrilla del torero sanluqueño Manuel Hermosilla. Así pues, bien podemos decir, con acento calé, que toreros y flamencos, primos. Ahí fuera, en la explanada que aboca el portón principal de la Plaza Real, un toro de bronce armado con astifinos pitones oficia de centinela de este emblemático edificio. Y un poquito más allá, en otra fachada, un torero gaditano apodado Paquirri hace volar su capa por encima de los cuernos de otro toro broncíneo, reflejados ambos en el agua de la fuente que lo rodea. Un monumento que quiere perpetuar la memoria de este Paquirri que vio la luz en los caladeros atuneros de Zahara y vivió su infancia en las almadrabas de Barbate. Todo muy marinero, muy gaditano, muy evocador del héroe que perdió la vida en el ruedo del pueblo cordobés de Pozoblanco. Bien distinta es la historia de otro Paquirri, conocido como el del Guanté, nacido en el puerto de Santa María en el primer tercio del siglo XIX, concretamente en el año 1834.
un cantaor, bailador y sobre todo guitarrista a quien se atribuye el invento de la cejilla para el mástil de la guitarra, que es un hallazgo que le disputa de su creación el maestro Francisco Patiño. Fue este Paquirri del Guante, un artista precoz y al parecer un don Juan empedernido. Murió a los 28 años de forma trágica, se dice que envenenado por un marido celoso, en la celda de una cárcel de Madrid, donde estaba recluido por un horrible crimen que no había cometido. Debió ser una belleza de hombre, tan es así que de él dice el guitarrista y flamencólogo Pablo San Nicasio que era feo de lo guapo que era. Vuelvo al principio, a recrearme, aunque solo sea unas pocas horas, con la historia y la belleza de este rincón meridional, a disfrutar de la arena caliente de este ruedo y de la arena húmeda de sus playas, dejando que el viento se explaye a sus anchas en nuestra anatomía. ¿Por qué no ha de ser el viento otro de las alicientes de estos lugares costeros? Ya comprendo que para la gente del común puede resultar un elemento cegador que desestabiliza e incordia, y para los toreros un factor de riesgo añadido que naturalmente siempre es importante de superar. Pero puestos a elucubrar, ¿por qué no considerar que los vientos de levante y poniente son grandes aficionados a los toros? ¿No será que por raro acaso el viento embravece a los toros de Lidia? ¿Qué hubiera sido de Ulises si en su Odisea el dios Eolo, que controlaba levantes y ponientes, no le lleva a Ítaca con el soplo veloz sobre sus misérrimas velas, a donde teje que teje le esperaba la bella y fiel Penélope? Hazañas mitológicas al margen, bueno será que los vientos de este cálido verano que nos aguarden soplen favorables para la tauromaquia, y que esta Plaza Real de Toros sea un hervidero de pasiones en la temporada que muy pronto Carlos Zúñiga les va a presentar y a diseccionar. Y que esta hermosa ciudad, radiante de luz, blanca de sal y morena de soles, pueda disfrutar en plenitud de grandes tardes de toros. Y que, como decía Rafael Alberti, en esta plaza se vea cómo los abanicos de aplausos en bandadas descienden giradores del tendido, por entre sus filas de piedra palomera. Cómo el torero ofrece al sol el cuervo mudo y sin ojos de la montera y brinda el triunfo ofreciendo su sangre, si preciso fuera. Y como otro portuense, Augusto Upol, poetizó, cuando esta temporada portuense acabe, como el testigo de sus emociones, tirado en el suelo, partido en jirones, aún grita un cartel: toros en el puerto, vengan a los toros. Disfruten de esta plaza real, de las divisas ganaderas más acreditadas, de las grandes figuras de la torería actual, de la maravillosa música que suena al aire libre como en pocos lugares del mundo. Vengan a los toros, merece la pena. Por tanto, fin aquí la intervención del pregonero que llegó a este puerto desde las tierras pinariegas de pan llevar y vino beber, hasta este lugar de Andalucía la Baja, hospitalario y bodeguero, abierto al mar y a las gentes de buena voluntad que lleguen a él atraídas por su historia y su grandeza. Por lo que a mí respecta, déjenme que me sienta feliz entre todos ustedes. Aquí el viento se hace más bravo y el tiempo se hace más breve, pero antes que pronto volveré. Muchas gracias.